En este tutorial vamos a hablar sobre el equivalente a las aplicaciones lineales. Vamos a hablar un poquito de lo que es la matriz asociada, vamos a ver que en el fondo funcionan igual que en las lineales, y vamos a construir algunas aplicaciones sencillas, por lo menos en R2, para pillar un poco el truco. La idea de una aplicación, vamos a recordar cuál es la idea de una aplicación lineal y cómo se construye. Una aplicación lineal en R2 o en R3 era algo que llevaba restas de restas y planos en planos, pero restas que pasan por el origen en restas que pasan por el origen y planos que pasan por el origen en planos que pasan por el origen. La idea de lo que vamos a llamar una aplicación ahora afín es lo mismo, solo que va a llevar restas en restas y que va a llevar planos en planos, pero sin necesidad de que pasen por el origen. Con respecto a las aplicaciones lineales, pues recordar que una aplicación lineal siempre tenía una cierta forma. Por ejemplo, en R2, pues una aplicación lineal tenía la siguiente forma. Tenía que ser f de xy igual a algo por x más algo por y, algo por x, algo por y. Por ejemplo, esto sería una aplicación lineal de R2 en R2. Ya sabemos que teníamos una matriz asociada, la matriz de f, y voy a recordar todo lo que hay porque luego pues esto va a ser interesante recordarlo. La matriz de f consistía en escribir por filas las ecuaciones 3, 2, 1, menos 2, y una vez que se tenía, las columnas tenían un significado, y es que las columnas eran las imágenes de la base canónica de el 1, 0 y el 0, 1. Exactamente igual funcionaban las aplicaciones lineales de R3 en R3, solo que en este caso pues las columnas eran las imágenes de la base canónica de R3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. La fórmula que teníamos aquí siempre era de la forma algo por x, algo por y, no había términos independientes, y eso era lo que llevaba a que estas aplicaciones llevaban el origen al origen, por tanto restas que pasaban por el origen en restas que pasaban por el origen. Bueno, pues esto es lo que pasa cuando lo que tenemos son aplicaciones lineales. Entonces, un poco repaso de lo que teníamos en aplicaciones lineales. El concepto equivalente pues va a ser, ya digo, lo que nosotros llamamos, no vamos a meternos en mucho detalle, sino solamente aprender un poco a manejarlas, lo que se llaman transformaciones afines o aplicaciones afines. Entonces, una aplicación afín pues va a ser el equivalente a la aplicación esta lineal, y va a ser algo que lleve, en principio, intuitivamente, la idea es que va a llevar restas en restas, pero insisto, no hace falta que pasen por el origen, y planos en planos. La otra visión que se tenía de las aplicaciones lineales era que había una matriz, de forma que calcular la imagen de un vector era multiplicar el vector por la matriz, y aquí pues vamos a estar con la misma idea. Entonces, comentar que una aplicación afín es, vamos a empezar con R2. En R2 las aplicaciones afines pues son las de la siguiente forma: una f de R2 en R2 afín pues va a querer decir que lleva restas en restas y planos en planos, pero lo que quiere decir es que la transformación, actuando un xy, actúa sobre punto, va a ser otro punto de R2, por tanto le vamos a poner un 1, tal, y las ecuaciones tienen que ser lineales en el sentido, voy a dejar un poquito más de espacio, porque si no aquí me va a faltar luego espacio para poner un S. Va a tener que ser del tipo algo por x más algo por y, por ejemplo, como vamos a poner un caso concreto, por ejemplo 3x más 2y, por ejemplo x menos y, pero también vamos a tener la posibilidad de tener términos independientes. Entonces ese es el tipo de fórmulas que podemos esperar en transformaciones afines: algo por x, algo por y, constante, algo por x, algo por y, constante. En aplicaciones que fueran, por ejemplo, de R3 en R3, sería f de x y z igual a algo por x, algo por y, algo por z, una constante, algo por x, algo por y, algo por z y una constante. Lo que quería que aprendiéramos es escribir la matriz asociada, porque aquí sí que hay una pequeña diferencia, y esa pequeña diferencia se debe sobre todo a la aparición de este 1 de aquí.
no, este de aquí, el 1 que ponemos al final para distinguir los puntos. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. La idea sería de tener una matriz, de forma que cuando yo quisiera hacer f de x, y, con un 1 al final, debería ser una matriz por el xy con el 1 al final. Por tanto, esta matriz debe ser 3 por 3. Si empezamos a escribir, pues la idea intuitiva es escribir las ecuaciones igual que antes. Entonces sería 3 por x, 2 por y, término independiente, como si fuera un sistema de ecuaciones. Término en x, término en y, término independiente, término en x, término en y, término independiente de la segunda ecuación, x menos y más 4. Pero nos falta una tercera fila. La tercera fila siempre es igual y hay que escribir 0, 0, 1. Esta matriz es la matriz de la transformación. Si lo vemos es fácil, si hacemos las cuentas, multiplicamos, pues dice 3x más 2y más 1, segundo, x menos y más 4, estoy multiplicando segunda fila por esta columna, y al multiplicar dice 0 por x, 0 por y, 1. Fijaros que esta fila lo que hace es decir, y en la última coordenada no va a aparecer la x, no va a aparecer la y, y va a aparecer un 1. O sea que es escribir exactamente las ecuaciones, pero escribiendo también la ecuación de este elemento de aquí, de este 1. Por tanto, pasar de fórmula a matriz, de matriz a fórmula es fácil, pero vamos a hacer un par de ejemplos más para irle pillando el truco a cómo funcionan estas cosas. Entonces voy a escribir una aplicación f de R2 en R2. Pues será una que me lleve un punto de R2 en un punto de R2. ¿Qué tipo de fórmula puedo poner? Cualquier cosa que sea del tipo algo por x, algo por y, constante. Algo por x, algo por y, si no quiero poner la constante no la pongo. Y al final un 1 para indicar que es un punto. ¿Cómo se construye la matriz? Pues la matriz es escribir por filas las ecuaciones. 3 por x menos 1 por y, 1. 1 por x, 1 por y, 0. 0 por x, 0 por y, 1. Vemos cómo funciona exactamente igual que las aplicaciones lineales, solo que hay que escribir también las constantes y que además también hay que escribir lo correspondiente a esta última fila. Vamos a hacer otra. Voy a hacer una de R3 en R3 para que veáis que es igual. F de x y z, de un punto x y z, pues es, por ejemplo, x menos z más 3, x más y más z más 1, por ejemplo, x menos z más 2. Y esto es un punto. Dice, bueno, escríbeme la matriz. Bueno, pues esto la escribimos. Dice, primera ecuación, x menos z. 1 por x, 0 por y, menos 1 por z, más 3. Segunda ecuación, 1 por x, 1 por y, 1 por z, más 1. Tercera ecuación, 1 por x, 0 por y, menos 1 por z, más 2. Última ecuación, 0 por x, 0 por y, 0 por z. Entonces, dada la aplicación, escribir la fórmula, perdón, dada la fórmula, escribir la matriz, pues es bastante sencillo, solo hay que, el único sitio donde podemos equivocarnos es que no se nos olvide escribir también esta última coordenada. Y al revés, pues el paso también es muy simple. Si ahí me dan la matriz, ¿cómo puedo escribir la fórmula? Imaginemos que tenemos, me dicen que esto va de R2 en R2, tengo una f de R2 en R2 y me dicen que su matriz es la siguiente: 1, 2, 1, 1, 1, 2, 0, 0, 1. Se escribe la aplicación. Pues esto lleva un punto de R2 en lo siguiente. Primera coordenada, x más 2y más 1. Segunda coordenada, x más y más 2. Tercera coordenada, 0 por x, 0 por y, 1. Que quiere decir que es un punto. Transforma un punto de R2 en un punto de R2. Vamos a hacer otro ejemplo en R2, f de R2 en R2, que me den la matriz y me pidan calcular la aplicación. Pueden dar la matriz 2, 1, 3, 1, menos 1, 0, 0, 0, 1. ¿Cuál es la aplicación? Pues f de x y
1 de un punto de R2 va a ser, primera, esto era un 3. 2 por X, 1 por Y, 3. Segunda, X menos Y más 0. Tercera, 0 por X, 0 por Y, 1. Bueno, pues esta es la transformación. ¿Cómo funcionaría, por ejemplo, en una aplicación de R3 en R3? Si a mí me dieran la siguiente, me dicen, esto tiene la siguiente matriz. Claro que siempre la matriz sale de tamaño 1 mayor, porque como hay que poner esto de los términos independientes, pues me dicen 1, 2, 1, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 0, 0, 0, 1. ¿Qué quiere decir esto? Pues que f de x y z, punto de R3, es x más 2y más z más 1. Esa es la primera ecuación. X más 2 por y más 1 por z más 1. Segunda, x más 2z más 1. X más 2z más 1. Tercera coordenada, x más y más z más 2. Tercera, x más y más z más 2. Tercera, 0 por x, 0 por y, 0 por z más 1. El punto x más 2y más z más 1, x más 2z más 1, x más y más z más 2. Entonces ya hemos visto que si tengo la ecuación, encontrar la matriz es fácil. Si tengo la matriz, escribir la ecuación es fácil. ¿Qué es lo siguiente que utilizábamos en aplicaciones lineales? Pues utilizábamos algo que luego no era cómodo para construir aplicaciones lineales, y es que en aplicaciones lineales, cuando yo tenía una aplicación lineal, por ejemplo, f de xy igual a x menos y, x más y, y yo calculaba la matriz de f, escribía que eso era 1 por x menos 1 por y, 1 por x, 1 por y, las columnas tenían una interpretación. Y es que esta columna era la imagen del 1, 0 y esta columna era la imagen del 0, 1. Luego f de 1, 0 era 1, 1 y f de 0, 1 era menos 1, 1. Y esta interpretación era muy interesante para construir aplicaciones lineales, porque en cuanto yo supiera la imagen del 1, 0 y el 0, 1 en R2, o la imagen del 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1 en R3, etcétera, poniéndolo por columnas tenía la matriz de f, y de ahí sacaba la fórmula de la aplicación de forma muy sencilla. Bueno, pues hay una interpretación muy semejante en el caso de aplicaciones lineales. Nosotros solo lo vamos a ver para R2, depende del tiempo que le dediquemos. Lo mismo vemos un ejemplo final en R3, pero para la asignatura pues solo lo vamos a ver, solo lo vamos a usar en R2. Entonces, imagino que nosotros tenemos una aplicación de R2 en R2 de estas afines, por ejemplo, que lleve f de el punto xy sea pues x más y más 1, x menos y menos 2, por ejemplo, 1. Por tanto, la matriz de esta f pues sería, primera fila, la primera ecuación, 1 por x, 1 por y, 1, 1 por x menos 1 por y menos 2, tercera, 0 por x, 0 por y, 1. Bueno, pues esta es la matriz de f. ¿Qué interpretación tiene las columnas? Fijaros que en las columnas, esta como termina en 0 debe ser un vector, esta como termina en 0 debe ser un vector, esta como termina en 1 debe de ser un punto. ¿Qué interpretación tiene? Bueno, pues la primera columna es lo que le pasa al vector 1, 0. La segunda columna es en qué se convertiría el vector 0, 1. Y la tercera columna es lo que le ocurre al 0, 0. Es decir, en el caso de aplicaciones lineales, estas dos columnas, esta primera y segunda columna, lo que dicen es que le pasa a la base canónica, y en ese caso no había que contar con esto,
en el caso de aplicaciones afines, la tercera columna es qué le pasa aquí, por cierto, me he equivocado, he puesto el origen es un punto, qué le pasa al origen. Entonces, ¿cómo podemos construir aplicaciones lineales? Es fácil siempre y cuando sepamos qué le pasa al origen y a los dos vectores de la base canónica. Vamos a hacer ejemplos de construcción de aplicaciones lineales en R2 y exactamente igual serían en R3, pero bueno, por motivos de tiempo pues ya no vamos a hacerlos de R3. Entonces vamos a hacer ejemplos de cómo construir aplicaciones lineales, sencillitas. Vamos a empezar por la siguiente aplicación, que es la que nosotros queremos construir. Pero primero vamos a poner ejemplos 1. Vamos a ver lo que queremos construir y después ya pues lo construimos. Imaginemos, por ejemplo, que nosotros queremos construir la siguiente aplicación. Pues tenemos aquí nuestro eje X y nuestro eje Y. En principio dibujarlo están bien, luego solamente daremos condiciones, pero entonces nosotros por lo que sea, pues nos interesa lo siguiente. Imaginemos que nosotros vamos a hacer una transformación. Por supuesto, después de transformarlo, pues seguiremos estando en R2, seguirá habiendo más que hacerlo con esto para que me salgan más parecidos. Es más fácil hacer aquí una copia. A ver si lo consigo. Ahora. Bueno, pues eso. Perdonad. A veces que esto se atasca un poco. Una sola copia. Bueno, pues entonces vamos a ir de R2 en R2. Imaginemos por lo que sea, bueno, nosotros aquí tenemos el 1, 0. Nosotros tenemos aquí el 0, 1. Y por lo tanto, pues nosotros podríamos dibujar este pequeño cuadradito. Imaginemos que sabemos lo que le pasa, queremos que le pase ese cuadradito. Pues a lo mejor nosotros lo que queremos es que ese cuadradito, este origen, este punto que está en el origen, nosotros vamos a trasladar el cuadrado, queremos cambiarlo de sitio y además queremos cambiar el tamaño. Imaginemos, por ejemplo, que queremos ahora que el punto esta esquinita del cuadrado ya no esté en el 0, 0, sino que esté, por ejemplo, en el 1, 1. Y queremos que el cuadrado sea el doble de ancho, pero que siga siendo igual de alto. Entonces nosotros lo que nos gustaría es que ahora esto fuera el doble de ancho, más o menos hasta aquí. Y querríamos pues que siguiera siendo igual de alto. O sea, querríamos que siguiera teniendo alto 1. Bueno, no he conseguido que se parezca mucho al rectángulo, pero es suficiente para hacernos una idea de lo que queremos hacer. Es decir, querríamos que si esto es el 1, 1 y ahora queremos que esto tenga ancho 2, pues este puntito de aquí queremos que sea 2 más para acá, o sea, el 3, 1. Y este puntito de aquí, pues lo que queremos es que esté 1 más para arriba, entonces sería el 1, 2. Entonces la pregunta es cómo me construyo yo una transformación de este tipo. Esta aplicación no va a ser lineal. ¿Por qué no va a ser lineal? Porque el origen, la imagen del origen, no queremos que sea el origen, queremos que sea este punto. Bueno, pues vamos a poner qué condiciones nos gustaría a nosotros. Entonces, si lo pensamos, pues nosotros lo que nos gustaría es que la imagen del 0, 0 sea el 1, 1. La primera condición es que la imagen de este punto sea este punto. O sea, sabemos la imagen del origen. Luego, lo siguiente que merece la pena es pensar en vectores. Más que pensar, pues, ¿os acordáis? En el ejemplo anterior, en la observación anterior, decía que necesitamos saber la imagen del origen y de la base canónica. Entonces vamos a pensar un poquito en vectores. ¿Qué le va a pasar a este vector? Este vector es este lado del cuadrado. Bueno, pues ahora este lado del cuadrado quiero que se convierta en este lado del cuadrado. ¿Vale? Entonces, ¿qué le va a pasar al vector 1, 0 como dirección? Pues el 1, 0 se va a convertir en este lado y este lado, este vector, es siempre final menos principio, va a ser el 3, 1 menos el 1, 1. Y esto sale 3 menos 1, 2, 1 menos 1, 0,
1 menos 1, 0. Bueno, pues ya sé lo que le pasa al eje X. ¿Qué le pasa al otro vector? ¿Qué le pasa al eje Y, a este vector 0, 1? Pues quiero que se convierta en este de aquí, en esta dirección. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto sería la imagen del 0, 1? Pues la imagen del 0, 1 sería el punto 1, 2 menos el 1, 1. Y esto es 1 menos 1, 0, 2 menos 1, 1, 0. Pues ya tengo mis imágenes. ¿Cuál sería la matriz de F? Pues la matriz de F es escribir. En primer lugar, ¿qué le pasa al eje X? Igual que pasa en aplicaciones lineales. 2, 0, 0. ¿Qué le pasa al eje Y? Pues se convierte en el 0, 1, 0. ¿Qué le pasa al origen, que es la parte nueva? Pues que se convierte en el punto 1, 1, 1. Pues ya tengo calculada la matriz de F. Vamos a borrar esto, vamos a escribir las fórmulas y vamos a comprobar si efectivamente pues, hace lo que yo esperaba que hiciera. Por tanto, esto diría que la imagen de cualquier punto, de XY, pues debería ser, primera ecuación, 2x más 1. Segunda ecuación, y más 1. Tercera ecuación, 1. Pues ya tengo mi fórmula. Ahora se lo puedo aplicar. Vamos a ver si efectivamente el punto 0, 0 se convierte en el 1, 1, si el 1, 0 se convierte en el 3, 1, si el 0, 1 se convierte en el 2, 1, 2. Y también podemos comprobar qué le pasaría al puntito esto de más, que sería el 1, 1, pues querríamos que se fuera al punto este, que será coordenada x3, coordenada y2. Pues vamos a comprobarlo. Bueno, por lo menos comprobamos 2 o 3 de esas condiciones. ¿Cuánto valdría la imagen del punto 0, 0? Vamos aquí. Si hago x igual a 0 y igual a 0, pues esto dice 2 por 0 más 1, 1. 0 más 1, 1, 1. Efectivamente, este puntito se convierte en este. ¿Qué le pasa al punto 1, 0? Pues nos vamos para acá. Dice 2 por 1 más 1, 3, 0 más 1, 1, 1. Efectivamente, el 1, 0 se convierte en el 3, 1. ¿Qué le pasa al 0, 1? Si cojo x igual a 0 e igual a 1, pues dice primera coordenada 1, segundo 1 y 1, 2. Efectivamente, el punto 0, 1 se convierte en el punto 1, 2. ¿Qué le pasaría al punto 1, 1? Nos vamos, x igual a 1, igual a 1, 2 y 1, 3, 1 y 1, 2, 1. Efectivamente, esta transformación lleva este rectangulito a este rectangulito. Vamos a hacer más ejemplos. Primero voy a hacer alguno más de estos que sean, digamos, de dibujar, y luego hacemos alguno que sea solo dadas condiciones. Bueno, vamos a empezar igual que antes. Lo típico es que nos digan qué le pasa al rectángulo, o sea, al cuadrado que queremos que le pase a este cuadrado. Ya veremos que hay algún caso pues que no es necesario que sea el cuadrado, pero bueno, entonces tenemos esto aquí. Vamos a coger nuestro origen. Vamos a coger el 1, 0. Vamos a coger el 0, 1. E igual que antes, pues vamos a suponer que tenemos aquí esto dibujado, ¿vale? Y que sabemos que queremos que le pase a ese cuadrado. Que queremos construir una aplicación que vaya de R2 en R2. Está bien hecho lo de hacer copy y paste, pero el tebas no me funcionó demasiado bien. Bueno, ¿qué queremos que le pase a ese rectangulito? ¿Dónde queremos que empiece el rectangulito? Pues imaginemos, por ejemplo, que este rectangulito queremos que ahora que empiece no en el 0, 0, sino que lo que queremos es que empiece aquí. Queremos que empiece en el 0, 1. Y bueno, tenemos que convertir resta en resta y tal. Pues imaginemos, por ejemplo, que queremos que ahora el rectangulito este, pues este lado vaya, en vez de en horizontal, vaya para acá. El otro lado queremos, por ejemplo, que vaya hacia acá. Y pues, como al final esto lo que hace también lleva paralela en paralela, no lo hemos comentado nunca, pero hace, pues esto va a ser este tipo de dibujo.
más o menos. Queda aquí, habría que moverlo un poquito para que parezca más paralelo. Y esto de aquí, pues lo movemos un poquito más para acá. Bueno, no sé si lo he arreglado o lo he estropeado, pero bueno, más o menos. Bueno, ¿cómo hacemos este tipo de dibujo? Bueno, vamos a ver qué queremos. Imaginemos, por ejemplo, que este punto donde queremos que empiece sea el 2, 0, que esto de aquí, pues más o menos, yo que sé, 3, el 4, 1, y este de aquí, más o menos, pues en vez del 2, que sea el 2,5, 1,5, cualquier cosa que se nos ocurra. ¿Cómo hago yo una transformación que vaya de aquí a aquí? Pues vamos a ver, en primer lugar, ¿dónde queremos mandar el origen? El origen lo queremos mandar al 2, 0. Entonces, el origen, que es el punto 1, 0, queremos mandarlo al punto 2, 0. ¿Qué queremos que le pase a este lado? Pero pensado como vector, como este ladito entero. Pues queremos que se convierta en este vector de aquí, ¿vale? Entonces, lo que queremos es que la imagen del vector 1, 0 pues sea este vector, final menos principio, será el punto 4, 1 menos el punto 2, 0. Que esto es 4 menos 1, 2, 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0. Aquí me había comido el 1. ¿Qué queremos que le pase al otro lado? Pues lo que queremos es que vaya aquí, ¿no? Pues la imagen del vector 0, 1 queremos que sea que vaya de aquí a aquí, pues será el punto 2,5, 1,5 como punto, menos el punto 2, 0. Entonces será 2,5 menos 2, que es 0,5, 1,5 menos 0, que es 1,5, 1 menos 1, 0. Pues ya tengo que le pasa a los vectores de la base canónica y al origen. ¿Cuál será la matriz de f? Pues la matriz de f será, primera columna, lo que pasa al eje x, como siempre. El eje x se convierte en el vector 2, 1. Lo que le pasa al eje y, pues se convierte en el 0,5, 1,5, 0. La parte nueva, ¿qué le pasa al origen? Pues el origen se convierte en el 2, 0, 1. Pues esa es la matriz. ¿Cuáles serían las ecuaciones? Pues leer eso por filas. F de cualquier punto xy, pues sería 2 por x más 0,5 por y más 2. Segunda, x más 1,5 por y más 0. Tercera, 1. Pues esta es la fórmula que buscábamos. Podemos comprobarla por lo menos en un par de puntos a ver si funciona. A ver si, por ejemplo, si este punto va al 4,1 y si este punto va al 2,5, 1,5. Vamos a calcular la imagen del 1, 0. Vamos aquí, cogemos x igual a 1 e igual a 0. Dice 2 por 1 más 0,5 por 0 más 2, pues 2 por 2, 4. Siguiente, 2 más 0 por 1,5, 2. Tercera, 1. Efectivamente, el 1, 0 va al 4. Aquí me debo haber equivocado en algo. La segunda coordenada, si cojo x igual a 1 igual a 0, es 1 más 1,5 por 0 es 1. Un fallo al hacer ahora la comprobación. Me lo lleva efectivamente al 4, 1, 0. ¿A qué me lleva, por ejemplo, el punto este, el 0, 1? Bueno, pues el punto 0, 1 me lo llevaría, sustituyo x por 0 y y por 1, pues sale 2 por 0, 0,5 por y, pues es 0,5, perdón, más 2, 2,5. Segunda coordenada, x igual a 0 e igual a 1, pues te saldrá 1,5, 1. Fijaros que lleva efectivamente el punto 0, 1 al 2,5, 1,5. El 0, 0, pues lo llevaría a 0 más 0 más 2, 0 más 0. O sea, al 2, 0, justo a lo que yo quería. Y esto, si le calculáramos las coordenadas, el 1, 1, pues iría al 4,5, 2,5, que será este punto de aquí, no lo hemos calculado antes, pues sería el 4,5, 2,5. Todo este tipo de transformaciones son muy fáciles y nos dice que es fácil calcular una aplicación lineal siempre y cuando sepamos qué le pasa, digamos, al
lo que se suele llamar el cuadrado unidad, o sea, qué le pasa al origen, al eje X y al eje Y, y al cuadradito que se formaría con ello. En cuanto sepa eso, pues construir la aplicación pues es fácil. Vamos a hacer otro, aunque ya sin dibujarlo, solamente de si sabes qué le pasa a los vectores del cuadrado unidad, pues, o a los puntos del cuadrado unidad, normalmente sabes lo de los puntos, pues cómo calcular la aplicación lineal. Entonces imaginemos que queremos una f de R2 en R2 y sabemos, por ejemplo, que la imagen del origen queremos que sea el 3,7. Sabemos que la imagen del punto del cuadrado unidad que está sobre el eje X, el punto 1,0, es el 2,1. Y por ejemplo que la imagen del 0,1 queremos que sea el 1,2. A mí personalmente me gusta hacer el dibujo porque me sirve para aclararme mejor de qué es lo que estoy haciendo. No tanto para dibujar la aplicación, sino para dibujar, como veréis ahora, qué condiciones necesito. Vamos a ver un poquito que se vea más perpendicular. Bueno. Entonces, la parte que decía, a mí lo que me gusta es ver qué me están dando. Me están dando la imagen de este punto, la imagen de este punto, la imagen de este punto. Yo lo que necesito es la imagen de ese punto, de este vector y de este vector. Bueno, pues vamos a poner las condiciones. La imagen del origen me la dan. La imagen del 0,01 es el 3,7. ¿Cómo calculo la imagen de este vector? Siempre la imagen de este vector lo que hago es ponerlo como en lo que quiero que se transforme este punto menos lo que quiero que se transforme este punto. Entonces la imagen del vector 1,0 pues va a ser en lo que se va a transformar el punto. Voy a poner aquí las coordenadas para que lo veáis mejor. Bueno, pues la imagen del vector 1,0 va a ser ¿en qué se va a convertir este vector? Pues en lo que se convierte el 1,0. El 1,0 se convierte en el 2,1 menos en lo que se convierte el 0,0. El 0,0 hemos dicho que se convertía en el 3,7. Bueno, pues esto sería 2 menos 3 menos 1, 1 menos 7 menos 6, 1 menos 1, 0. ¿En qué se convertiría el segundo vector? Pues en lo que se convirtiera el 0,1 menos lo que se convirtiera el 0,0. Lo que se convirtiera el 0,1 es en el 1,2 y en lo que se convierte el 0,0 que habíamos dicho que era el 3,7. Pues ese vector se convierte en 1 menos 3 que es menos 2, 2 menos 7 que es menos 5, 0. ¿Cuál es la matriz de f? Pues tengo que escribir en qué se convierte el eje x. Menos 1, menos 6, 0. ¿En qué se convierte el eje y? Menos 2, menos 5, 0. ¿En qué se convierte el origen? En el 3, 7, 1. Mejor 3, 7, 1. ¿Cuál es la f? Pues f de un punto xy es menos x menos 2y más 3, esa es la primera ecuación, la primera fila, menos 6x menos 5y más 7, que sería la segunda fila, y 1, que sería la tercera. Quizá el error más común que se comete al hacer esto es cuando se calcula la imagen del vector 1, 0, ponerla y equivocarse y ponerla como la imagen del punto 1, 0. Ya veis que no es la misma. No es un error que debamos de cometer y que debemos de detectar fácilmente. Si aquí pusiéramos la imagen del punto 1, 0, si nos acostumbramos a poner 1, por ejemplo, pues nos encontraríamos con que aquí abajo pondríamos un 1 y por tanto la última coordenada no me saldría un 1, sino que me saldría x más 1. Al no ser ni 0 ni 1 me estaría indicando que estoy cometiendo un error. Vamos a hacer un último ejemplo. Imaginemos, va a ser el único que vamos a hacer y imaginemos, era ejemplo 4 me parece, ¿no? Imaginemos que no siempre lo que vamos a saber va a ser la imagen del cuadrado unidad. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo porque se vea qué pasa si lo que conocemos no es la imagen del cuadrado unidad, sino de alguna otra figura geométrica sencilla.
como todo, pues depende de la figura geométrica, pues esto va desde de que puede ser muy fácil a que puede ser muy complicado. Entonces, imaginemos que nosotros queremos una transformación de R2 en R2, una F, y en vez de decirme en qué queremos que se transforme, por ejemplo, esto, queremos saber en qué se transforma, por ejemplo, un círculo. Entonces, nos podemos encontrar con que aquí tenemos, bueno, más o menos, me sale que quiero que salga un círculo, y con esto pues prefiero un círculo centrado en el origen. Lo que quiero es la idea de que yo sé lo que le pasa al círculo este de radio 1. Bueno, ¿y en qué se puede transformar esto? Pues al cambiarle el tamaño, etcétera, pues podemos pensar que esto se va a convertir, por ejemplo, en una especie de elipse. Y claro, pues tendremos que saber dos cosas. Primero, cuál es el centro de esa elipse. Imaginemos, por ejemplo, que la elipse está centrada en el 1, 1. Y claro, la elipse ya no tiene un radio, tiene 2, ¿no? Entonces, pues imaginemos que esto ahora tiene tamaño 2 y esto tiene tamaño 1. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y ahora cómo me la arreglo yo para construir una aplicación que lleve el círculo en la elipse? Bueno, es solo pensar en vectores. ¿Qué le va a pasar al origen? Pues el origen se va a convertir en el punto este, el centro del círculo, esperamos que vaya al centro del círculo. ¿Qué le va a pasar a este vectorcito de aquí? Pues que este vectorcito de aquí pues se va a convertir en este vectorcito de aquí. ¿Qué le va a pasar a este vectorcito de aquí? Pues que este vectorcito de aquí pues se va a convertir en este vectorcito de aquí. Si eso lo dibujamos y lo vemos claro, pues ya no es tan difícil encontrar la aplicación. ¿Cuál sería la imagen del punto 0, 0? Pues queremos que vaya al centro. Entonces irá al punto 1, 1. ¿En qué se va a convertir el vector 1, 0? No el punto, sino el vector. O sea, no este puntito, fijaros que este puntito se convertiría en este puntito. Pero nosotros lo que queremos es ver qué le pasa a todo el lado, a todo el vector. ¿En qué se va a convertir todo el vector? Bueno, este puntito de aquí, si queremos que esto tenga radio 2, pues esto va a estar 2 a la derecha del 1, 1, o sea que va a ser el 3, 1. ¿En qué se va a convertir este punto? Pues en este vector, el punto 3, 1 menos el punto 1, 1. El 3, 1 menos el 1, 1. Y exactamente igual que le va a pasar a este vector, no a este punto, insisto, sino a este vector, pues que se va a convertir en este vector. Este punto de aquí está 1 encima del 1, 1, por tanto será el 1, 2. Y por tanto lo que le va a pasar al vector 0, 1 va a ser que se va a convertir en este vector, que siempre final menos principio, pues el punto 1, 2 menos el punto 1, 1. Es decir, esto es 3 menos 1, 2, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0. Y esto de aquí, pues se va a quedar 1 menos 1, 0, 2 menos 1, 1 y 1 menos 1, 0. Pues ya tengo información suficiente. La matriz de F va a ser escribir primera columna, lo que le pasa al eje X, 2, 0, 0. Segunda, lo que le pasa al eje Y, 0, 1, 1. Tercera, lo que le pasa al origen, 1, 1, 1. Esa es la matriz. ¿Cuál es la transformación? Pues primera fila, 2x más 1. Segunda fila, y más 1. Aquí he puesto yo algo mal. Y es que en lo que se transforma el 0, 1, 0 es en el 0, 1, 0. Aquí había escrito algo mal. Me he dado cuenta porque la tercera coordenada iba a escribir que valía 1 y 1, 2. Perdón, y más 1, que no era 1, luego en algo me había equivocado. Pues esta es una transformación que si cogiéramos puntos del círculo veríamos que se transforman en esta elipse. Este tipo de transformaciones son muy cómodas porque permiten transformar cuadrados en rombos, círculos en elipses, cosas por el estilo. Y como veis, pues no son tan complicadas de construir como parece en un principio. Bueno, esto es solo una introducción. Obviamente exactamente igual se harían transformaciones de R3 en R3, de R2 en R3, de R3 en R2. Se pueden hacer construcción de aplicaciones afines con condiciones, se pueden hacer construcciones de aplicaciones afines que sean movimientos alrededor de rectas, movimientos alrededor de planos, exactamente igual que hemos visto, pero por
digamos para el tiempo que nos queda pues suficiente, y aquí terminamos pues este tutorial.